Buenos días, hermanos. Por la gracia de Dios podemos estar aquí juntos nuevamente a través de este medio. Quería compartir con ustedes el Salmo 84:3, el Salmo 84 que habla del anhelo por la casa de Dios. El versículo 3 dice: aún el gorrión halla casa y la golondrina nido para sí. Y esto fue evidenciado en mi vida hace unos ya más de 40 años, o casi 40 años, a los 13 años. Pude tener encuentro con el Señor. Vengo de una familia muy chiquita, estaba compuesta con mi mamá y yo. Vivíamos por mucho tiempo mudándonos de casa en casa, y hasta que llegó un momento que, también preparado por Dios, ahora entiendo eso, nos mudamos a la casa, o al fondo de la casa de unos hermanos que asistían a la iglesia en Villa Bonich, ambos ahora con el Señor, la familia Melo, para los que lo han conocido. Y me acuerdo que en ese momento yo estaba en la escuela secundaria, hacía las famosas láminas de dibujo técnico, donde me consumía gran parte del domingo. Y bueno, me ponía esa autoexcusa cada vez que me venían a invitar para ir a la escuela dominical, y la verdad que pasó varios meses donde puntualmente Susana o Agustín me venían a invitar a la escuela dominical y siempre decía que no. Siempre la excusa era la tarea, de que no tenía tiempo, que no podía llegar con las láminas. Y bueno, así fue pasando el tiempo. Pero bueno, la paciencia de Dios y también la persistencia de Sus y de Agustín hizo de que, ya porque estaba cansado de ponerles excusas y ya no sabía qué cara ponerle, y dije, bueno, voy a ir un domingo para cumplir y ya no ir más, para poder quedar bien con esta gente que era muy buena conmigo. Y bueno, así fue, que fue un domingo a la escuela dominical y realmente me encontré con un ambiente que no esperaba. Estaba lleno de chicos, de personas desconocidas para mí, que me brindaron su mano, que fueron muy cariñosas y bueno, encontré al Señor ahí, que fue lo más importante, y a partir de ahí también encontré un gran grupo de hermanos, de amigos, donde pude ir creciendo, pude, ustedes lo saben, formar familia, y mis hijos poder también congregarse en ese lugar. Toda una vida a partir de que alguien empezó, no bajó los brazos y continuó invitándome. Por eso digo que aún el gorrión haya casa y la golondrina nido en la casa y en la casa de Dios. Por eso es lindo recordar este tiempo, como Dios preparó todo, preparó a las personas para poder llegar con su mensaje a mi corazón. Y un tema para orar, que realmente preocupa a muchos, es el país, es la pospandemia, como por las personas de necesidad, por los misioneros, por su provisión, por la sociedad en general, donde vemos que cada vez está más torcida. Ya no hay ética, ya no hay simplemente ni amor por el prójimo, donde cada uno busca, a través de la violencia, a través de no solo la violencia verbal, sino física. Vemos en los noticieros que cada vez hay menos respeto por la vida de los demás. Entonces, lo que me gustaría que oremos es por cómo va a quedar nuestro país luego de la pandemia, para que a través de la tarea de la iglesia, que aún está en la tierra, podamos llegar a esos corazones que van a estar más necesitados que nunca. Van a necesitar que Dios reine en sus corazones. Dios les bendiga. Buenas noches, hermanos. Me pidieron que contara cómo conocí al Señor. Al Señor lo conozco desde chiquita. Íbamos con mi mamá. Había escuela dominical, misionerita, reunión de jóvenes, y siempre trabajando para el Señor. Después que me casé, me aparté del Señor. Pero yo siempre supe que tenía que volver. Yo siempre supe que Dios no se olvidó de mí. Él me tendía una mano siempre
pero mi vida fue una lucha. Yo sabía que en algún momento Él me iba a decir: yo soy tu Dios, yo soy tu Padre, vos sos mi hija, tenés que volver. Y bueno, hace 4 años pasaba por la iglesia, Carlos me entregó un tratado y era toda la semana esperar esa semana. Llegó el domingo y entré renovada, porque sabía de que Dios me estaba esperando. Desde ese momento lo volví a reconocer como mi Señor y Salvador. Motivo de oración, mis hijos, mi nieto, mi vida. Yo sé que para Dios no hay nada imposible. Me gustaría que ellos en algún momento conozcan su palabra. Y mi Dios lo va a lograr. Les mando un gran abrazo y sigan orando. Oren por mí, mi familia, para que dentro de poco, si es su voluntad, que nos podamos reunir todos en la iglesia. Dios los bendiga, hermanos. Bendiciones. Bueno, una vez más nos encontramos. El miércoles pasado, entre todos pudimos disfrutar del versículo del capítulo 12 de Romanos que nos habla de que el amor sea sin fingimiento. Hoy me toca a mí desarrollar el versículo 11 del capítulo 12 a los Romanos, que dice así: en lo que requiere diligencia, no perezosos, fervientes en espíritu y sirviendo al Señor. Lo repetimos: en lo que requiere diligencia, no perezosos, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor. Es breve este versículo, pero evidentemente tenemos aquí algunos conceptos muy importantes para la vida cristiana. Vamos a ver, este versículo lo vemos en dos partes. Algo que se requiere, algo que se necesita para servir al Señor. Y fíjense ustedes que aquí ya la palabra excluye algo que es muy categórico. Para servir al Señor, dice, no hay que ser perezosos, no perezosos. En cambio, para sí servirle, dice, fervientes en espíritu. Miren qué expresión categórica las dos. Un no rotundo, no a la pereza. No al que es perezoso para servir al Señor. Dios quiere corazones fervientes, duros en el trabajo para Él, aquellos que dediquen su vida a servir al Señor, que muestren fervor, ardor, ardientes, dice algunas versiones también, ardientes en el servicio o ardientes sirviendo al Señor. Y dice en lo que requiere diligencia, es decir, en lo que es necesario cuidar y hacer. El diligente es aquel que se preocupa por cuidar, aquel que trata de hacer, aquel que, en definitiva, como tantas veces me habrán escuchado decir, aplica aquel versículo de Eclesiastés: lo que te viniere a la mano, hazlo pronto, según tus fuerzas. Y dos condiciones: hacerlo en breve, en tiempo rápido, y aplicando las fuerzas que el Señor nos pueda dar. Mira qué importante esto: servir al Señor en todas circunstancias, diligentemente, con ardor en nuestras vidas, no siendo perezosos. Ahora bien, ¿cómo podemos entonces caracterizar a la pereza? En nuestro lenguaje común, el perezoso es aquel que es vago, aquel que no trabaja, aquel que no hace nada. Después vamos a leer algunos versículos del libro de Proverbios donde nos caracterizan bien las actitudes del perezoso. Pero cuando nosotros analizamos la palabra perezoso aquí en el texto y vemos cuál es el significado de la palabra que el Espíritu usa aquí en el griego, pereza, vamos a encontrar algunas acepciones que entran dentro de lo que nosotros rápidamente y tal vez de manera equivocada lo definimos como el vago. Dice que la palabra perezoso equivale a temeroso, a tímido, a lento, a angustioso, a tardo, a negligente, también vacilante y aquel que no es atrevido. Miren,
tenemos de todos los matices para aplicar a este término de pereza. Desde aquello que puede caracterizar a una actitud meramente humana, como aquello que puede ser producto de alguna actitud, algún problema anímico que tenemos que enfrentar y buscar también soluciones. A veces vivimos cosas en nuestras vidas y especialmente en los periodos formativos. Si los padres supiéramos o tuviésemos en cuenta cómo graban nuestros chicos las cosas que les decimos en la infancia, muchas veces pediríamos perdón al Señor y tendríamos mucho cuidado de lo que le decimos a nuestros hijos. No porque no podamos aplicar disciplina, no, sino porque tenemos que hablar con mucho cuidado de nuestros hijos, para no grabarles a veces nuestras conductas en el matrimonio, en la vida diaria, en el trabajo. El ejemplo que les damos los va formando de tal manera que cuando son grandes son un determinado producto. Producto que a veces no nos gusta a nosotros tampoco. Producto con el cual ellos muchas veces caen y se dejan dominar por ese producto realizado a lo largo de los años, o si no, otros están luchando para salir adelante en ese producto. Esto es en la vida diaria, esto es a todo el mundo, para creyentes y para inconversos. Pero en el creyente tal vez nos muestre el límite de lo que es caer en la pereza, en la indolencia, en el no trabajar, en el ser no atrevidos, en estar vacilando, en ser negligentes. Podría estar resumido en aquella expresión del apóstol Juan en el Apocalipsis, cuando se dirige a la primera de todas las iglesias: pero tengo una sola cosa contra ti, que has dejado tu primer amor. En el primer amor, viviendo ese primer amor, no hay pereza. El calor, el ardor de ser creyente, el ardor de tener al Señor en el corazón, evidentemente nos lleva a manejarnos de una manera más diligente, más activa, más presurosa, no temerosa. Entonces hoy tendríamos que ver, en particular, ¿qué es la pereza en nosotros los creyentes? La definimos como, en la iglesia y en la vida diaria como creyentes, que hemos dejado el primer amor. En general, podemos decir que juntamente como todos seres humanos, arrastramos cosas que nos han sido formadas, que hemos llevado desde nuestra niñez, nuestra juventud, pero cosas que debemos superar y que no nos podemos refugiar en lo que hemos vivido, en lo que nos cuesta superar nuestros problemas, para escondernos en la pereza, en el no hacer, en el no te metas, en el estar vacilando, el dejar que otros hagan, el dejar que otros nos provean. ¿Cuántos matrimonios han deshecho porque ha habido pereza anímica, tal vez producto anímico, en aquellos que tienen que ser jefes de la familia? ¿Y cuántos matrimonios y cuántos hijos han crecido en la falta de un ejemplo digno que honre el nombre del Señor? Por eso tengamos mucho cuidado. Seamos ardientes, sirviendo al Señor siempre. Este servicio es el servicio de aquel que está en la casa del Padre, en la casa del amo, y que siempre está dispuesto a trabajar para honrar a su Señor. El perezoso, aquel que no tiene ese ardor en su corazón, y en el caso del creyente, aquel que ha dejado su primer amor, tiene que luchar para volver a obtener ese primer amor, no mirando hacia atrás y buscando culpables, responsables. Ya hemos crecido y somos los únicos responsables de nuestro ardor o de nuestra pereza, de nuestro fervor hacia el Señor o de nuestro desgano espiritual. Por eso está allí el ejemplo de Eclesiastés. Todo lo que nos venga, hagámoslo según nuestras fuerzas. Todo lo que Dios nos pone en nuestras manos, hagámoslo, cumplámoslo, pero esforcémonos. Y no busquemos las fuerzas en los demás, ni responsabilicemos a los demás por nuestras faltas de fuerza, porque esa es una pereza espiritual que no agrada al nombre del Señor. Entonces, esta es la gran diferencia que hace la palabra aquí en este versículo de Romanos. Tenemos que ser diligentes en el servicio del Señor. Tenemos que ser no perezosos. Queremos trabajar y ser activos en la obra de Dios. Queremos mostrarnos ocupando lugares de responsabilidad. Hermano, los lugares de responsabilidad se muestran en el ardor, en el fervor que tengamos hacia las cosas de Dios y hacia el Señor de la obra.
Si somos perezosos, no busquemos el figurar. Si somos lentos, no pensemos que los demás nos están atropellando y pasando por encima. No, nosotros tenemos que aligerar nuestro paso. Y como dice allí en Hebreos 12, buscar, enderezar nuestros caminos, para buscar así y vivir una vida de continua santificación diaria en el Señor. El compromiso con el Señor, la no pereza, va también muy ligada a la santificación diaria. Aquel que no quiere trabajar, aquel que toma conciencia de que mejor que lo hagan los demás, aquel que no quiere ocupar su lugar, por más que busque muchos responsables y descargue de responsabilidades en los demás, tiene que saber que no está agradando al Señor, que no está viviendo una vida de santificación diaria, que no está aprovechando todo lo que Dios pone en sus manos para honrarle y servirle. Ahora bien, hay otros versículos, otros pasajes de las Escrituras, como dijimos antes, especialmente aquí en Proverbios, que vamos a leer. Dice en Proverbios 24, del 30 al 34 en particular, pero yo voy a leer aquí solamente unos pasajes. Dice: pasé junto al campo del hombre perezoso y junto a la viña del hombre falto de entendimiento. Y he aquí que por toda ella habían crecido los espinos, ortigas habían ya cubierto su faz y su cerca de piedra estaba ya destruida. Miré y lo puse en mi corazón, lo vi y lo tomé por consejo. Qué cuadro descriptivo de el resultado de una vida de pereza, de no responsabilidad, de no querer trabajar para el Señor. Qué cuadro, qué cuadro. Miren, aquel va pasando y hay un campo, el campo del perezoso. Y parecería que al lado estuviera el campo de aquel hombre falto de entendimiento, muy pariente del perezoso también. Y este hombre observa, es un caminante que va observando las huertas, las chacras del camino. Y vio allí, en la finca, que estaban abandonadas. Los pastos, los espinos, las ortigas, los yuyos, como decimos nosotros, habían crecido de tal manera que mostraba el abandono. Esto es una finca, es un lugar de trabajo del mundo. Pero ¿cuántas veces nuestra huerta, nuestra quinta que es del Señor, muestra la cerca caída, muestra los pastos que han crecido, muestra el desgano? No solamente en nuestra casa, en la casa donde vivimos, donde tenemos que dar el ejemplo a nuestros hijos para trabajar y demás, sino que también en las cosas de Dios. Les estamos demostrando ese desgano, esa pereza, ese no querer trabajar. Por eso dice, y su cerca de piedra estaba destruida. Para que un cerco de piedra se destruya, miren que tiene que pasar mucho tiempo. A veces recuerdo, pasando por la provincia de Córdoba, en una excursión que hace años atrás hicimos, nos mostraron las pircas, es decir, los cercos, los límites que los aborígenes habían construido y levantado hace mucho tiempo y todavía están bastante fuertes, bien colocados. Cuesta destruir los cercos de piedra. Hay que demostrar bastante abandono, bastante desgano, bastante pocas cosas de mantener lo nuestro. Lo nuestro es del Señor, tanto en los bienes materiales como en lo espiritual. Por eso la pereza no reside en la pereza solamente, en la pobreza solamente, sino también en la falta de entendimiento. Aquel que es perezoso, aquel que no quiere hacer, llega un momento en que su mente se entenebrece y el entendimiento se nubla, porque empieza a mirar lo que tienen los demás y empieza a considerar que él no tiene eso que está anhelando, pero no piensa el esfuerzo que los otros han hecho. No piensan que los otros fueron como las hormigas, un ejemplo de ejército fuerte, vigoroso, pero pequeño, que como hormigas trabajaron y lograron un futuro para ellos, para sus hijos y en la obra de Dios también. Y siempre estamos mirando, siempre estamos anhelando y siempre estamos envidiando. Tenemos que tener mucho cuidado. Por eso también tenemos el versículo de Proverbios, capítulo 10, versículos 4 al 5. Dice, la mano negligente empobrece. La mano negligente empobrece. El que duerme en el tiempo de la siega es hijo que avergüenza.
dos cosas importantes. Una mano que no es dirigente, que no pone interés, que no pone cuidado. Eso es el perezoso. Es un negligente que no tiene interés en nada. No le interesa, no se responsabiliza de sus acciones. Entonces dice que eso lo único que logra, empobrecimiento. Empobrecimiento material, empobrecimiento espiritual, empobrecimiento intelectual también. Y empezamos a desear y anhelamos lo de los demás. Y nos parece que la vida con nosotros ha sido injusta. No, nosotros hemos sido injustos con lo que el Señor nos dio, con la vida que Dios nos dio. Y no luchamos para salir de donde hemos caído o donde las circunstancias nos han llevado para tomar lecciones de vida y salir adelante. Por eso dice aquí, la mano negligente empobrece. Pero agrega, aquel que se la pasa durmiendo, el que duerme en el tiempo de la siega es hijo. Sí, tenemos derecho de dormir, de descansar. Es un derecho de todos nosotros, un placer también. Pero hay algo que es importante. En el tiempo de la siega, y pensemos en la cultura agrícola de aquel entonces, del libro de Proverbios, en el Israel de la monarquía, cuando las campiñas eran trabajadas por los señores y los siervos también. Y acá nos está diciendo que en el tiempo de la siega, que cuando había que recoger la cosecha, el que duerme en ese tiempo, fíjense ustedes, es hijo que avergüenza. El producto de un padre es un hijo que avergüenza en este caso. Tal vez el padre no le dio ejemplo. Tal vez el padre no hizo todo lo necesario para enseñar al hijo. Hoy día tenemos temor de aplicar disciplina, de aplicar lecciones de vida. Cuando lo hagamos en el temor de Dios, todo es bueno para la crianza de nuestros hijos, pero también para nosotros, porque nosotros tenemos que dar ejemplo. Ejemplo de estar en la casa de Dios, ejemplo de estar en el trabajo cumpliendo nuestros deberes, ejemplo de estar en casa, también cubriendo todas las necesidades del hogar y de padres que somos. Así que tengamos mucho cuidado con esto. Fíjense ustedes, esta palabrita a veces tan ligera que la pronunciamos, perezoso, eso es un vago, es mucho más. Significa un fracaso de vida, significa un fracaso de proyecto, significa un alejamiento de Dios también. Que no nos digan, no nos creamos que aquel que no trabaja, que aquel que es perezoso porque no sabe superar sus circunstancias, que puede llegar a ocupar lugares en la vida espiritual. A veces pensamos tal vez que el perezoso y aquel que se siente fracasado en su vida necesita satisfacerse con alguna posición de mando o de preeminencia. No, los lugares para ejecutar trabajos en la obra de Dios y en nuestros hogares se deben ganar con la responsabilidad y el continuo ejercicio de nuestra tarea, tomarnos con responsabilidad todo aquello que Dios nos da en nuestras manos también. Por eso también leemos el versículo de Proverbios, capítulo 12, versículo 27. Dice acá, el indolente ni aún asará lo que ha cazado. Seguimos con la cultura agrícola, y claro, salían a cazar los animales que estaban allí en la pradera de ellos, pero una cosa es cazar, pero no matar por matar y dejarlo tirado. Hay que luego utilizarlo como un producto de alimento. Tenemos que abastecer. No es cuestión de matar por matar un animal y dejarlo tirado. No es cuestión de desperdiciar lo que Dios nos ha provisto, porque no sabemos cuidar lo que Dios nos ha provisto. Dios nos proveía a aquel hombre un animal como alimento para su familia, pero era tan indolente, tan perezoso, que lo dejaba, que le costaba cocinarlo, que le costaba asarlo como última etapa de producción de lo que Dios le había provisto. ¿Cuántas veces tenemos que nosotros nos acostumbramos a dejar las cosas a medias? ¿Cuántas veces? ¿Cuántas veces arrinconamos en nuestra casa cosas que las tenemos que sacar encima, nos guste o no nos guste, las tenemos que hacer? ¿Cuántas veces no nos gusta levantarnos para ir a trabajar?
Pero tenemos que ir a trabajar, porque tenemos que mantener nuestra casa, nuestra familia y ofrendar para el Señor también. Tenemos que estar, porque en definitiva somos administradores del hogar que Dios nos ha dado, somos administradores en la obra de Dios, somos administradores de nuestro cuerpo que es templo del Espíritu Santo de Dios. Y si somos perezosos, si le dejamos crecer los pastos en nuestra quinta, si no sabemos cuidar y trabajar la comida que Dios nos ha dado y la desperdiciamos, ¿qué podemos pensar? ¿Qué podemos pretender de llegar a ser? ¿Qué ejemplo estamos transmitiendo a nuestros hijos? ¿Qué respeto podemos tener de nuestras esposas? O la esposa de su esposo, si la esposa también es perezosa, no cuida de los hijos, no los educa convenientemente, no cuida de su casa, no ayuda a su marido. ¿Qué esposa puede estar contenta así? ¿Qué madre puede pensar que va a tener un producto bueno de hijo si no se aplica continuamente? La madre tiene que pagar un precio muy grande. Estar a tiempo y fuera de tiempo en la crianza de sus hijos. Una madre perezosa deja que el hijo vaya así no más vestido. Una madre perezosa no se preocupa de que su hijo estudie. Una madre perezosa se deja estar y tal vez prefiere estar en las pequeñitas cosas que ocupan su tiempo, miniaturas que no sirven para nada, cuando tiene que dedicarse a formar mujeres y hombres de Dios, para la gloria de Dios. Una mujer perezosa puede ser un tremendo drama. Una mujer ferviente va a ser una bendición de Dios en su hogar, en el trabajo también, en la casa de Dios también. Así que pensemos esto, qué maravilloso debe ser. Proverbios 12:24 dice, las manos de los diligentes señoreará, mas la negligencia o la negligente será tributaria. Note esto, cuál es el resultado en lo económico y en muchas otras cosas, en las relaciones humanas también. Aquel que no es diligente, aquel que es perezoso, aquel que no se interesa en cuidar lo que Dios le ha dado, no puede pretender ser el Señor, ser tenido en cuenta como alguien de trascendencia, alguien de influencia, alguien de beneficio para su hogar y para la iglesia también. Es importante esto, lo repito, el diligente puede señorear, pero el negligente llegará a ser aquel que pague tributo, a depender de los demás. Nuestros hijos se quieren sentir contentos, orgullosos de sus padres, de papá y de mamá. Nuestros hijos tienen que ver que no tributamos a los demás porque somos necios, negligentes y no sabemos dar al Señor todo lo que le tenemos que dar de nuestro trabajo, de nuestro esfuerzo, de nuestro hogar y en la iglesia. Es un ejemplo de vida. ¿Qué pasa? Que a veces no hay compromiso en nuestros hijos con respecto a las cosas de Dios. ¿Somos nosotros los padres perezosos? ¿Somos nosotros como padres no ardientes en el primer amor de Dios? ¿Estamos pensando más solamente en las cosas del mundo, en las diversiones del mundo, en lo que hace la familia inconversa, y nos plegamos más a una familia inconversa que a la familia de Dios para dar un buen testimonio a nuestros hijos? Tengamos mucho cuidado en esto. Y ya se nos está yendo el tiempo, así que vamos a resumir. Fíjense ustedes, en Proverbios 13:4 está diciendo así: el alma del perezoso desea y nada alcanza, mas el alma de los diligentes será prosperada. Noten ustedes que en todo lo que hemos leído de los diligentes, de los que no son perezosos, siempre hay bendición, hay crecimiento. En cambio, el que es perezoso, el que no desea nada, aquel que digamos, no desea trabajar, sino que quiere todo servido, nunca alcanza lo que quisiera. Y entonces aparecen aquellos que son fracasados en la vida, los derrotados, los que siempre vemos con la cabeza gacha o buscando excusas. No, hermanos, no, hermanas, no busquemos las explicaciones de nuestros fracasos o de nuestros pesares afuera. Miremos en nuestro interior. No hemos sido dirigentes. Tal vez no hemos sido dirigentes como padres, no hemos sido dirigentes como trabajadores, no hemos sido dirigentes en el estudio,
no hemos sido dirigentes en las cosas de Dios. Somos perezosos. Estamos deseando, pero no nos corresponde desear, porque no hemos hecho lo que corresponde. Servir con fervor al Señor. Nuestro corazón tiene que arder plenamente. Cerramos estas palabras, estos pensamientos, con 2 porciones más, que no vamos a comentar, con 2 porciones más que leemos en Proverbios también. Dice Proverbios 27, del 23 al 27, parte de estos versículos, dice así: sé diligente en conocer el estado de tus ovejas, y mira con cuidado por tus rebaños. Saldrá la grama, aparecerá la hierba, y se secarán las hierbas de los montes. Aquí se nos está hablando de un administrador. Aquel que no es diligente como administrador va a perder las ganancias, va a perder esa bendición que Dios le ha dado de tener bienes. No los va a saber mantener bien, no los va a poder disfrutar, no los va a poder dejar como herencia, porque no fue diligente, porque no los preparó. Y finalmente dice, como una exhortación, lo dejamos nosotros en Proverbios 6, del 9 al 11, perezoso, ¿hasta cuándo has de dormir? ¿Cuándo te levantarás de tu sueño? Un poco de sueño, un poco de dormitar y cruzar por un poco las manos para reposo. Así vendrá tu necesidad como caminante y tu pobreza como hombre armado. Noten ustedes qué resumen que hace aquí la palabra. Cómo el Espíritu guió al autor de los proverbios o a los autores de los proverbios con este pensamiento. ¿Hasta cuándo has de dormir? ¿Hasta cuándo vamos a estar sin reaccionar? ¿Hasta cuándo vamos a estar echando la culpa a las cosas que vivimos de chico? Dice la palabra allí en el profeta menor, dice que Dios echó a lo profundo de la mar nuestros pecados. Si Dios echó a lo profundo de la mar nuestros pecados, y esto me habrán escuchado decirlo también muchas veces, ¿quiénes somos nosotros para revolver allí y andar buscando esa basura del fondo del mar? Dejemos la basura allí donde Dios la tiró y vivamos una vida triunfante, victoriosa, no perezosa, no lamentándonos, no durmiéndonos para escondernos de la realidad pasada que Dios ya se encargó de tirarla a lo profundo del mar. Él perdonó nuestros pecados. Él nos colocó en lugares celestiales juntamente con Cristo. Fuimos hechos hijos de Dios. Somos herederos de la vida eterna. ¿Qué más pretendemos? Sirvamos con ardor al Señor, sirvamos con fervor al Señor. Olvidemos y dejemos atrás todo lo que el Señor ya dejó atrás y no nos reclama nada, porque por la sangre de Cristo hemos sido limpios de nuestros pecados y tenemos así la vida eterna asegurada. Por eso dice, ¿cuándo te levantarás de tu sueño? ¿Cuándo? Es una exhortación. Tenemos que resolver. A la mañana, cuando nos tenemos que levantar para ir a trabajar, tenemos que pegar un salto y salir a trabajar. Cuando tenemos que afrontar los problemas de nuestros hogares, tenemos que levantarnos de golpe, no pensar, no calcular, reaccionar de una vez por todas, con actitud firme, decir, no me voy a dejar vencer, no voy a retroceder. ¿Se acuerdan ese corito que tanto se cantaba, o a veces cantamos en la escuela dominical? He decidido seguir a Cristo. He decidido seguir a Cristo. Las cosas viejas ya he dejado. No vuelvo atrás, no vuelvo atrás. Y así, con esa decisión de seguir al Señor, nos tenemos que levantar. Las madres para saber la tarea diaria que le espera en la crianza de sus hijos criados en el amor y en el temor de Dios. Los padres para que tengamos que salir a trabajar, para proveer todo lo necesario para que nuestros hijos estén bien criados y educados. Pero luego todos, padres e hijos, levantarnos con decisión de nuestro sueño espiritual y estar en la casa de Dios siempre, siempre, siempre. Ahora anhelamos estar en la iglesia porque no podemos estar. Pero ¿cuántas veces éramos pocos en las reuniones? ¿Cuántas veces? Es pereza espiritual. ¿Y cuántas veces después pretendemos que todo nos salga bien? Son experiencias que Dios nos permite pasar en nuestra vida para reaccionar. Y si reaccionamos, Dios nos va a dar la salida oportuna para bendición nuestra, de la iglesia, de nuestros hijos, del matrimonio, de la vida nuestra, de la vida nuestra. Y así seguiremos hasta que el Señor nos venga a buscar. Levantémonos de nuestro sueño. Caminemos apresuradamente, dice una vieja traducción en el libro de Job, como quien quiere
el justo proseguirá resueltamente su camino. Sí, somos justos en el Señor. Somos santificados en el Señor. Y el perezoso también. Pero está perdiendo todos los privilegios de esta santificación diaria porque está durmiendo. Levantémonos con decisión de nuestro sueño y seamos de bendición. Y en nuestro barrio llevemos la palabra de Dios. Y por este medio, y cuando salgamos de esta cuarentena y estemos nuevamente en la casa de Dios, seamos fieles al Señor, porque ya nos habremos levantado en nuestro sueño. Seamos fieles al Señor y prediquemos el mensaje claro y bendito de Dios para salvación a todo aquel que en Él cree. Que Dios nos bendiga.